Bueno, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a mirar una primera parte del curso en relación con la combinación de los conceptos importantes que ustedes deben conocer en relación al SARLAF. Uno de ellos está relacionado, está relacionado con las famosas operaciones sospechosas. Estas famosas operaciones sospechosas nos van a permitir evaluar una gestión adecuada de pues, este sistema. Bueno, ¿qué entienden ustedes por operaciones sospechosas o inusuales? Miremos ese concepto de qué entienden por operaciones sospechosas o inusuales. Entendido que las operaciones sospechosas son aquellas transacciones que están fuera del común o el modelo de negocio común, ¿verdad? Ya alcanzamos a ver algo frente a esto, donde estas situaciones están fuera, digamos que del contexto real de de la operación que vienen realizando, ya sean por cantidades, por características, por parámetros o cualquier otro factor que debe tener claro que es una operación inusual. Ahora, por esto hay que tener claro una política frente a esta detección de estas operaciones inusuales, que es una de las labores que debe ejecutar el oficial de cumplimiento. O sea que aquí debemos tener claro cuando una operación cumple con algún parámetro para determinarla como inusual. Por ejemplo, cuando no guarda relación con la actividad económica o sale de los parámetros usuales del segmento al cual pertenece. Cuando se activa una señal de alerta temprana dentro de las definidas en el SARLAF. Por ejemplo, una de ellas que no guarde relación o que se sale de los parámetros normales es que se adquiera, por ejemplo, viviendas o productos por cierta cantidad de dinero superior a 100 millones de pesos de manera en efectivo. Esas transacciones generan o se salen de los parámetros usuales en una organización o que, por ejemplo, le piden que segmenten la facturación en diversos operarios. Eso también genera una, se puede decir que puede generar una operación inusual. Por lo tanto, es importante entender que cuando esto llega a ocurrir, pues se hace necesario establecer mecanismos para controlar y gestionar este tipo de situaciones. Ahora, es importante entender desde este punto de vista que
Estas señales deben quedar plasmadas directamente eh, dentro de sus políticas. Ahora bien, algunas señales, por ejemplo, con el tema de personas jurídicas o naturales, están relacionadas, por ejemplo, cuando actúan a nombre de terceros intentando ocultar la identidad del cliente o usuario real. Cuando va una persona y dice, venga, es que mi jefe desea adquirir esta propiedad, pero mi jefe, el que desee, le voy a dar este dinero, haga la operación a nombre de tal persona, pero es para un cierto cliente. Esto es una señal de alerta con los clientes. Cuando, por ejemplo, le dicen a usted, vamos a adquirir la vivienda, pero entiendo que ustedes reportan si se realizan operaciones de manera de contado hasta cierto monto. Por lo tanto, vamos a fraccionar los pagos en 5 de 20 millones de pesos para que usted no realice ningún tipo de reporte y lo hacemos una vez cada semana. Y una vez terminemos, pues se firma el contrato o se realiza el traspaso de los bienes. Cuando se registra la misma dirección del teléfono de otras personas con las que no tienen relación aparente. Algunas personas suelen escribir la dirección de alguien o datos, por ejemplo, número de cédula de alguien que ni siquiera los conoce. Esto puede ser una señal de alerta. Cuando, por ejemplo, se define una actividad económica como independiente y maneja grandes cantidades de dinero, esto puede ser una señal de alerta. Si usted le dice, no, es que yo soy comerciante de alto riesgo y manejo fondos equivalentes a 90 millones de pesos semanales. Esta pues, es una señal de alerta y deben ustedes tenerla clara. Así como aquellas personas que de cierta manera se niegan a soportar una operación o actualizar información básica, que usted llega al banco y va a consignar 60 millones de pesos, pero se niega a suministrar información de la proveniencia de estos recursos, lo que hace que esta situación genere un impacto negativo. Asimismo, pasa con la diligencia cuando se quieren diligenciar algunos formatos y lo hacen con una letra ilegible o amañada para ocultar información. Entonces, si en alguno de los casos y en alguna transacción que ustedes puedan tener y establecen estas alertas de acuerdo a las directrices de la BIAF, deben reportar. Si esa persona actúa a nombre de terceros, si esta persona busca fraccionar las transacciones, si esta persona establece un registro con números de cédula o identificación o cualquier otro número de dirección totalmente falso o que no le corresponde a él, pues esto se hace importante entenderlo como un mecanismo que debemos aclarar o que debemos reportar. Cuando dice que es independiente, pero recibe semanalmente 200 millones de pesos, ¿a qué provienen? ¿O de cuál es la proveniencia de esos recursos? ¿Realmente si es independiente? Debe demostrarle a usted la proveniencia de esos recursos, así como aquellas personas que de cierta manera niegan soportar sus recursos, la procedencia de los recursos, así como la diligencia en los formatos de una manera errada, o una manera equívoca para reducir eh, la probabilidad de ser detectado. Hay algunas otras señales de alerta o tipos de comportamiento asociados al cliente, como es que está reportado en las listas restrictivas, ya sea de la OFAC o ya sea de la ONU, cuando esta persona pretenda vincularse a una cooperativa sin documento de identificación o se rehúse dar información general. ¿Ustedes qué pasaría si en algún momento alguien quiere hacerse socio de una cooperativa
de ahorro y crédito, pero no les quiere dar información real sobre ellos, pero quiere hacerse socios comprando aportes dando aportes por alrededor de 200 millones. ¿Será que esa situación es anómala? Claro, genera una sospecha, ¿verdad? Ahora bien, también hay otro punto, que es cuando la persona eh, se rehúsa a dar cualquier tipo de información necesaria para su registro. Por ejemplo, que no le quiere decir de dónde vienen los recursos, no le quiere decir su nombre completo, etcétera. Eso es una señal. Así como aquellas personas que presionan a cualquier funcionario para no diligenciar un formato. Entonces le dicen a usted, venga, hay un formato de debida diligencia que usted debe generar para su proceso, pero resulta y acontece que en ese proceso esta persona le dice, le doy tanto dinero y no lo diligencie, porque la verdad no quiero dar información. De verdad, eso es privado y para mí no me interesa que la entidad conozca ciertos datos que son míos. ¿Será que eso es sospechoso? ¿Será que eso genera una señal de alerta? Pensaría yo que sí, ¿no? Ahora bien, cuando una persona que es asociado en una cooperativa o no cualquier otra entidad, pues se rehúsa a actualizar datos, ¿qué pasará con esa persona que se rehúsa a actualizar datos o presenta documentos falsos o presuntamente falsos? O mejor aún, los ingresos reportados no son congruentes con la actividad laboral o económica que desempeña. Ejemplo, dentro del reporte de exógena de la DIAN se encuentran ingresos relacionados por actividades X de 80 millones de pesos, pero esa persona nomás se gana el mínimo y tiene un contrato de ese mínimo. Algo esconde, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona que aparece en el reporte de la DIAN transferencias o transacciones por más de 150 millones de pesos o más de, no, digamos que un valor exorbitante, 700 millones de pesos? ¿Listo? Pero resulta que lo único que tiene reportado como ingresos es el salario mínimo que devenga una empresa. Hay que, ¿cómo justificamos eso? ¿Será que le prestó la cuenta a alguien? Puede ser, ¿no? No todos esos fueron ingresos. Por eso hay que tener muy en cuenta esas situaciones, porque las personas a veces no entienden la magnitud de ese seguimiento que nos están haciendo. A veces no se entiende esa magnitud y pues el tema complejo, se torna complejo. Hay otro tema que puede generar una sospecha, es cuando se va a hacer una transferencia, una transacción en efectivo, pero tiene por ahí uno que otro billete falso. Eso también puede ser una señal de alerta. Cuando el cliente pues es una persona expuesta públicamente y supera sus niveles de ingreso. Ejemplo, un diputado de cierta zona del país. Esa persona gana mensualmente alrededor de 20 millones de pesos, ¿verdad? Pero resulta que esa persona viene haciendo constantemente transacciones que superan los 300 millones de pesos mensuales por los gastos que esta persona tiene. ¿Será que esto es una señal de alerta y que debemos reportar esta
situación. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene un cargo público, que normalmente devenga 20 millones de pesos y comienza a tener gastos superiores a los 200 millones de pesos sin poder justificarlos? Simplemente los tiene. Es una gran alerta, ¿verdad? Ahora, otra señal de alerta, que se tenga mucho endeudamiento, pero pues esta persona no tenga capacidad de pago. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde? ¿Por qué se endeudó tanto si no tiene cómo pagar? Cuando la persona hace transacciones múltiples en pequeñas cantidades al exterior también, o cuando hace consignaciones frecuentes o de montos superiores a lo que puede ahorrar en una cuenta de ahorro vista al exterior. Son señales de alerta. Son señales de alerta. No quiero decir que eso automáticamente lo convierte en delito, pero sí es una señal de alerta. Por eso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, algún funcionario o empleado del Estado, que sea un PETS, debe tramitar frecuentemente o deben tramitar frecuentemente operaciones con excepciones que evaden los controles internos o de aprobación en establecimientos, o sea, o reportan y tramitan operaciones pues con bajo monto para evitar controles. O alguna persona que, por ejemplo, tiene un salario de 5 millones de pesos. ¿Ustedes recuerdan el caso del funcionario de la DIAN de Ambuila? Sí, lo recuerdo. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo fue el trámite? ¿Cómo fue descubierto? Por la hija, ¿no? Pues pónganme cuidado, pónganme cuidado. Este es el pequeño caso. Y ustedes me dicen, bueno, ¿será que, será que es el estilo de vida que le podía dar el papá a una joven cuando devengaba un salario de, por ejemplo, 16 millones de pesos mensuales? ¿Será que eso nos genera una alerta? ¿Será que esta situación, cuando un empleado del Estado nos genera una alerta frente a esas situaciones? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso hay que tenerlo claro, porque resulta que estas situaciones generan alertas. Ahora, y eso aplica para todo funcionario. O sea, ¿cómo es posible que una persona que devenga un salario de alrededor de 16 millones de pesos pueda en Estados Unidos darle una vida de lujos a la hija, adquiriendo vehículos eh, de más de 250.000 dólares? Una operación sospechosa es aquella que genera una sospecha frente a una transferencia, y una operación inusual es la que se sale del contexto normal del modelo de negocio. ¿Ok? Eso es diferencia. Ahora, claro, hay que tener claro este tipo de situaciones. Yo no puedo
tener un estilo o demostrar un estilo de vida fuera del que yo puedo, pues, responder, ¿no? Ahora tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, algunos factores que también podemos encontrar, como es cuando la persona es renuente a disfrutar vacaciones, aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades. Por ejemplo, usted es el encargado de la realización de pagos en la empresa. ¿Listo? Usted es el responsable de realizar los pagos en la empresa. Y resulta que le van a decir, no, a partir de este momento ya no van a realizar los pagos, sino va a ser aquella persona que va a ser el tesorero, por ejemplo. Y usted dice, no, yo no quiero ser tesorero, déjeme como está, eh, yo así estoy muy bien, yo pues hago las cosas como están y demás. ¿Será que eso es normal cuando le van a subir a usted el sueldo? Cuando le van a subir a usted el sueldo, ¿será que es normal? Hay que mirar de pronto esto, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que esto le puede generar una situación. No es normal que una persona que sea la que realiza los pagos, pues mm, pueda o tenga algún tipo de problemática con relación a, a su actividad. O sea, es qué falencia o qué situación tiene que usted no le permiten realizar su actividad normalmente bajo los parámetros que pues actualmente tiene, ¿no? ¿Qué situación le permitirá, por ejemplo, realizar este manejo si usted pues está recibiendo un salario y le van a pagar más? O sea, a veces es raro que una persona le van a promover, lo van a promover de un cargo o le va a salir de vacaciones y dice, no, yo no quiero salir a vacaciones, no quiero salir a vacaciones. ¿Será que eso es normal? ¿Será que es normal que una persona, pues en el desarrollo de su actividad, no quiera salir a vacaciones o no quiera desempeñarse en otra actividad, aun cuando le van a pagar más? ¿Será que es normal? Ahora, ¿será que es normal que usted permanezca frecuentemente en la oficina más allá de horas de cierre? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, las personas que le pagan o es la que realiza los pagos en la entidad y se queda hasta tarde en la noche realizando su actividad? ¿Será que es normal cuando no le están recibiendo ningún pago? O que llega, por ejemplo, gente y la visita después de esa hora cuando está haciendo la actividad. O, por ejemplo, cuando son asesores comerciales que no soportan debidamente la información vinculante del cliente. O sea, es un asesor comercial que no soportan pues, el tema del cliente.
Ahora, hay otro tema que también hay que tener claro, ¿no? Es que todas esas situaciones son situaciones sospechosas que generan una duda razonable, pero por ningún motivo se puede decir que estas situaciones pueden o son realmente situaciones anómalas que nos puedan generar una falencia. Ahora, también vale la pena, depende, porque si la del obtenido por, digamos que obtenido por criptomonedas, si se logra evidenciar que sea una actividad lícita, bien. El problema es que no lo logren evidenciar, ¿ok? No lo logren evidenciar. Esto sí puede generar un inconveniente. Ahora otro tema, otra operación sospechosa, o sea, digamos que son operaciones inusuales. Ahora, un tema de una operación sospechosa es cuando pues cumple con unas características enmarcadas dentro de sus procedimientos como sospechosa, dentro del modelo es de sospechoso, de sospecha y que no se pueden justificar razonablemente. Hay algunas situaciones que establecen algunas, digamos que se buscan aquí es identificar ciertos patrones en donde podemos decir, listo, acá hay una sospecha, acá hay algo que no me cuadra y pues debemos reportarlo. Basándonos en ello, tenemos claro que existen unos parámetros a tener en cuenta y estos parámetros son aquellos que debemos reportar. Ahora vamos a mirar algo que ustedes me estaban pidiendo. Es la resolución 2328 del año 2025. Esta resolución modificó el capítulo sexto de la Circular Única de Infraestructura y Transporte e introdujo algunas obligaciones frente al sistema, al sistema de administración del riesgo y lavado de activos SARLAF. Bueno, entonces, esta resolución, pues, trajo algunos aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Para qué? Para la implementación del famoso sistema de administración de riesgos y lavado de activos y financiación del terrorismo y obviamente la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ahora, debemos tener en cuenta que esta actividad tiene un objeto social, ¿ok? O tiene, perdón, un objeto. Este se encuentra establecido dentro de la misma y dice lo siguiente. La Superintendencia de Transporte, pues, que vigila, inspecciona y controla el tránsito, el transporte y la infraestructura, además, pues busca proteger a usuarios del sector. Esto incluye, pues, aquellas condiciones objetivas de empresa de servicios y, pues, los puertos y concesiones. Por lo tanto, establece unas facultades para impartir eh, decisiones sobre la vigilancia del estado jurídico, contable, económico y administrativo de los prestadores de servicios de transporte, también como las concesiones y los servicios conexos. ¿Cuáles son servicios conexos al transporte?
No, pero sí es una buena herramienta, Miguel, que la tengan establecida. ¿Cuáles serían servicios conexos al transporte? Terminales, ¿cuáles otros? Agencias, los CDAs, servicios logísticos, embalaje, servicios de apoyo, administrativos, el tema de infraestructura, los CEAs también, son conexos al transporte. Entonces, de acuerdo a estos parámetros y de acuerdo a la resolución 2328 y aquellas que realicen actividades vigiladas por la superintendencia y que se encuentren enmarcadas en el decreto 2409 del 2018. Adivine, deben aplicar SARLAF para ese tipo de empresas, ¿ok? Ahora, ¿qué dice esto? ¿Qué dice? Dice, bueno, primero, debemos entender que pues, las facultades de vigilar, controlar estas condiciones las emiten o las tiene la Superintendencia de Transporte, ¿ok? Y pues que Colombia ha adoptado unos estándares internacionales contra qué? Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y adicional a ello, pues ha firmado convenciones de la ONU para enfrentar estas actividades delictivas. Convenciones clave como la Convención de Viena, frente al tema del tráfico de estupefacientes, el Convenio de Representación del Terrorismo en 99, contra pues obviamente la financiación del terrorismo, la Convención de Palermo, que habla contra la delincuencia organizada, y uno que no puede faltar es la Convención de Mérida del 2020, 2003, perdón, que habla de la contra o la lucha contra la corrupción. Cuatro convenciones claves que se firmaron y que el por qué se vienen adoptando estos mecanismos para generar unos estándares que permitan el control del riesgo de los tres tipos de riesgos: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, pregunto, ¿ustedes han escuchado de las recomendaciones del Gafi? De las 40 recomendaciones que estableció el Gafi. ¿Sí? ¿Las han leído? Ok. Resulta que unas recomendaciones del Gafi, que ha diseñado 40 de hecho, para los países que identifiquen, mitiguen estos riesgos, se van a buscar en relación a la aplicación de medidas y sobre todo medidas intensificadas para aquellas situaciones que más riesgo generen y simplificadas para las de menor riesgo, siempre que no haya sospecha. O sea, si hay una actividad de riesgo con un nivel de valoración alto, las medidas deben ser intensas, intensificadas. Y si se habla de simplificadas o menores, pues a las menores de menor valoración son simplificadas. Siempre que no exista una sospecha, porque la sospecha genera que las menores incrementen su nivel de probabilidad y riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Si existe una medida o una situación que está contemplada dentro de la gestión y se tienen, por ejemplo, una valoración simple menor a que se puede asumir, pero resulta que últimamente hemos tenido varias operaciones sospechosas y las hemos reportado producto y relacionadas con esta situación
Pues obviamente esto afecta a nuestra matriz y debe incrementar su valor porque es más probable que se materialice. Eso hay que tener claro esto. Hay algunas que son intensificadas por el mayor nivel de riesgo de acuerdo a la valoración y otras que son simples simplemente porque su valoración es baja. Pero si existen elementos de sospecha en estos factores, incrementa automáticamente su valoración y por lo tanto deben mejorar las medidas. Ahora, ¿quiénes deben adoptar este estándar? Primero, es un compromiso global. Este tema no es nacional. Este tema es un compromiso global y Colombia pues adoptó esos estándares internacionales, sobre todo contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y el tema de proliferación o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha establecido unos convenios con las Naciones Unidas que fueron firmados, entre ellos pues el de Viena en el 88, el de Palermo y el de Mérida en el 2003, que se deben cumplir. Y sobre todo, en la ley 1186 del 2008 se aprobó el memorando de entendimiento del GAFIU, del GAFICIU, o bueno, hoy GAFIAT, que busca aplicar recomendaciones del GAFI contra el lavado de activos. Esto no es nuevo, señores. Esto viene desde el 88, cuando el terrorismo era más fuerte, cuando el terrorismo se supone que tenía muchísima más fuerza, entonces los estados, a través de la firma de diversos convenios, se comprometieron a establecer reglas y generar controles para evitar que se materialicen los lavados de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de armas de proliferación masiva o la proliferación de armas de destrucción masiva. Ahora, hay unas recomendaciones del GAFI. Primero, unas recomendaciones que se encuentran basadas en el riesgo. Entonces, aquellas instituciones que deban identificar, evaluar y mitigar ese tres tipos de riesgos deben establecer, pues como les había dicho, medidas intensificadas para los riesgos mayores y simplificadas para los menores, pero que nunca tengan alguna sospecha. También nos habla, venga, miremos el tema de los activos virtuales. ¿Por qué? Porque los países deben regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿ok? Asegurando su licenciamiento y su monitoreo. Entonces, ¿alguien sabe qué activos virtuales tenemos en Colombia? ¿Cuáles son activos virtuales? La cripto, las criptomonedas, ¿no? ¿Saben si esas criptomonedas están reguladas por nuestro país? ¿Alguien sabe si están reguladas las cripto? Obviamente la DIAN se ha hecho seguimiento a esto, ¿no? Y el Banco de la República ha emitido pues algunas circulares, igual que la Superintendencia Financiera, como la circular 29 del 2014, pero ley como tal no. Lo que se ha hecho es la DIAN, por ejemplo, eh, establecer controles frente a estas para que esas sean declaradas como activos intangibles. También la Superintendencia de Sociedades con el tema de SARLAF, ¿no? Entonces, ojo porque aquí no hay una ley necesariamente que regule esto y es por ello que el país debe comenzar a regular este tipo de situaciones. Es por ello que a veces al ser tan complejo,
este control de ese tipo de operaciones, se hace el ambiente necesario o pertinente para que se pueda lavar activos, al tener una poca regulación. También el tema de las transferencias electrónicas. Por eso es que las instituciones financieras deben incluir información precisa de quién origina la transferencia, hacia dónde va, quién es el beneficiario y manteniendo la cadena de pago. O sea, aquí el tema de las transferencias debe ser conciso y claro. No podemos tener una desviación en las transferencias electrónicas en relación con la información de quién la emitió y hacia dónde se dirigió, así como la supervisión. El país debe adoptar un enfoque basado en riesgos. Para ello debe tener una supervisión. ¿Quién está supervisando los riesgos LAF en Colombia? La UIAF hace un seguimiento, sí, ¿quién más? ¿Quién más? Las superintendencias, ¿no? A través de las distintas regulaciones y los seguimientos que hacen. Entonces, miren, como se dan cuenta, aquí es importante entender que esto viene de tiempo atrás. Esto no viene de que nació con con la resolución este año y que pues, ya se debe aplicar. No, esto no viene con la 2386. Esto viene de ese tiempo. Esto básicamente eh, viene desde hace un rato. O sea, aquí viene del 88 inclusive. O sea, más de 30 años. Y se fortaleció ¿con qué? Con el tema de las de las Torres Gemelas. Entonces esto viene desde hace bastante tiempo. Ahora, vale la pena entender que hay unas disposiciones legales, por ejemplo, como los reportes a la OIAF. Todas a través de la ley 526 del 99, las autoridades de inspección, vigilancia y control deben instruir a sus supervisados sobre la información a reportar a la OIAF. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues, ¿quiénes lo hacen? Las superintendencias. Por eso tenemos diversas herramientas de divulgación por parte de las respectivas superintendencias frente al control de ese tipo de riesgos. Adicional a ello, pues tenemos unos procedimientos sancionatorios que se encuentran en la ley 1121. Entonces aquí dice, bueno, la autoridad competente, según las normas administrativas, pues puede sancionarlo por no aplicar, pues, respectivo sistema de administración de riesgos. Así como la lista de vinculantes que se nos trajo la misma ley, la 1121, que están reguladas y manejadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pues el que hace el trámite, genera la lista de personas y entidades terroristas y pues solicita constantemente la verificación de las autoridades competentes, porque eso es a nivel internacional. Y por lo tanto, existen unos reportes que de acuerdo al decreto 1068, las entidades públicas y privadas no financieras deben reportar operaciones sospechosas. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos unas obligaciones y unas disposiciones. El reporte de la OIAF,
Primero, el reporte que deben hacer las autoridades de inspección, las superintendencias, a las diferentes entidades de seguimiento. Tenemos un procedimiento sancionatorio que se establece en la ley 1121, así como la lista de vinculantes, ¿ok? Y el reporte de operaciones sospechosas. En un segundo puedo buscar acá. En donde se encuentran las operaciones, las listas de operaciones sospechosas. En la misma superintendencia de sociedades se encuentran en la parte de transparencia, encuentran las listas, ¿ok? Aunque pueden existir muchas, ¿no? Pueden existir la de la OFAC. Ustedes básicamente pueden encontrar las diversas listas. Pueden existir, por ejemplo, la de la Procuraduría General de la Nación. Uy, pero es que está fallando la página. La de la Policía Nacional. También con los antecedentes. Ellos pueden, entonces con los antecedentes de estas personas, pueden identificar si es una persona o que se encuentra requerida por la autoridad. Están fallando ahora. Y estas, pues básicamente son las listas que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, ¿qué busca? Y les pido disculpas hoy. ¿Qué busca ese SARLAF? Primero, miren en la página de la Procuraduría, en la página de la Superintendencia también están las listas, pero básicamente el SARLAF en este caso establece unos lineamientos para quienes, los que son vigilados, implementen obligatoriamente ese sistema de administración de riesgo. ¿Ok? También cada entidad implementa el sistema como lo considere. ¿Ok? En este caso, pues somos superintendencia, depende de la superintendencia, lo implemento. Eh, Miren, hay otro tema, es con los activos virtuales que están representando pues en tema de comercialización, transferencias y demás, también deben hacer seguimiento. Ojo con las actividades de transporte, sobre todo aquellas conjunto organizado de operaciones para el traslado de personas o cosas utilizando uno o varios modos de transporte. Cuando existen diversas situaciones que generan sospecha, también están acá. Y pues las amenazas de las posibles o la posibilidad mejor de vínculos con criminales que aprovechen las vulnerabilidades para dar apariencia de legalidad a activos ilícitos. Entonces hay que tener en cuenta cuatro elementos importantes. Uno, que todas las entidades pues, que se encuentren reguladas y supervisadas por esta super, pues deben implementar el sistema, que deben tener claro el tema de los activos virtuales, ojo con ese tema de control de los activos virtuales, ojo con las operaciones en conjunto en realización de actividades de transporte, así como los temas de amenazas que aprovechen las vulnerabilidades de una organización para poder se vincular con personas que tengan vínculos criminales. Ahora también hay que tener claro que hay que tener unos conceptos claves. Por ejemplo, el de beneficiario final. ¿Cuáles consideran ustedes que es el beneficiario final? ¿Quién puede ser el beneficiario final? El que recibe el dinero o la última persona, es la último eslabón de la cadena, ¿verdad?
Ahora, otro concepto relacionado con esto es estar en la debida diligencia, que cada organización debe conocer a su contraparte, a su negocio, a sus operaciones. Sí, generalmente son las personas que tienen más del 5% de las acciones son beneficiarios finales. Ahora, el volumen de las transacciones que realizan normalmente debemos tenerlo en cuenta. Ahora, también es importante entender que cada organización, de acuerdo al segmento, debe construir una debida diligencia, un enfoque basado en riesgos, una herramienta para identificar, evaluar y comprender los riesgos y que les permite implementar medidas proporcionales al riesgo. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Será que la metodología de gestión de riesgos ya está definida o la organización la puede definir de acuerdo a los criterios que considere? ¿Será que las políticas o las herramientas para identificar riesgos ya están definidas o ustedes la pueden aplicar o las pueden definir? Aunque existen unas guías como las normas técnicas ISO 31000, esto no quiere decir que esta situación no pueda ser corregida o no pueda ser modificada y adoptada de acuerdo a la organización y a su contexto. Ahí es donde debemos tener claro que el riesgo, ese enfoque basado en riesgo, se debe definir por parte de la organización. Aunque existen unas normas técnicas que nos guían, sí debemos tener claro que esa gestión debemos hacerla nosotros. Asimismo, debemos identificar los factores de riesgos LAF y de proliferación de armas de destrucción masiva, como por ejemplo algunos elementos generadores de riesgos. Ahora, pregunto, ¿cuáles podrían ser esos elementos generadores de riesgos de lavado de activos en una entidad minera, por ejemplo, de transporte? Vamos a mirar el transporte. ¿Cuáles podrían ser esos elementos generadores de riesgo en una entidad de transporte? Los clientes, sí. Los productos, las actividades, los canales y las áreas geográficas, ¿cierto? Son los posibles elementos generadores de riesgo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la definición de los delitos que ayer habíamos visto, ¿no? Que está hablando, por ejemplo, de la financiación del terrorismo, que vamos a recordarlo, los progres también, claro. Eh, Contrapartes, todos los socios, todos los con los que ustedes hagan vínculos son contrapartes, ¿ok? Los productos, actividades y canales y áreas geográficas, pues son factores de riesgos o son posibles generadores de riesgos. Ahora tenemos unas definiciones frente a cuáles son los delitos. Tenemos primero la financiamiento del terrorismo, que básicamente busca aquellos que provean, recolecten, administren fondos para grupos delictivos u otras actividades. Ellos son contrapartes, porque ustedes con ellos tienen vínculos. Entonces, mire, primero hay que entender que en financiación de terrorismo es aquel que provea, recolecten o administre fondos de grupos delictivos. También
Ahora, ¿qué es la financiación y la proliferación de armas de destrucción masiva? Básicamente, proveer fondos o servicios para la fabricación, adquisición o uso ilícito de armas de destrucción masiva. Pregunto, ¿cuáles son las armas de destrucción masiva? Bombas, armas químicas, atómicas, virus. Para el caso colombiano, ¿cuáles bombas podrían o qué armamento podrían ser? Armas biológicas. En Colombia se han usado armas biológicas. Se han utilizado armas biológicas. Bombas, ¿no? Eh, por ejemplo, sí, sobre todo minas, granadas, explosivos, bombas, carros bombas y demás, que hacen un daño. Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo, eso fue como en los años del 98, eh, las FARC utilizaron químicos, un químico especial para neutralizar a un grupo de policías en, en un municipio del Huila. Creo que eso fue hace como en el 98 o en el 97, si mal no recuerdo. Un caso muy conocido, de hecho, en donde los policías prácticamente murieron por la exposición a ese químico. Creo que es el único caso que he escuchado. Pero sí, sí existen, obviamente, sí han sido utilizados, ¿no? ¿Será que los drones son armas de destrucción masiva? ¿Será que los drones son armas de destrucción masiva? Puede ser, ¿no? Dependiendo del tipo de dron que estén utilizando y el nivel de explosión que tenga. Ahora, pues encontramos el tercer nivel, eh, el lavado de activos. Por lo tanto, esos delitos relacionados con lavado de activos, que es adquirir, resguardar o dar apariencia de legalidad a bienes de origen ilícito, cualquiera de estos tres niveles de riesgos o delitos que se materialicen, que son reprochables por el GAFI, por el GILAF o por el GAFILAT, pues buscan combatir este tipo de delitos, tanto la financiación del terrorismo, la proliferación de armas, como los lavados de activos, que en teoría nosotros debemos combatir y tener claro dentro de nuestro SARLAF en relación al manejo de entidades de transporte. Ahora, ¿qué riesgos podríamos tener, no? Por ejemplo, riesgos de pérdida o daño por utilización o con suministro de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, un riesgo de contagio, que ya les había hablado ayer de él, el riesgo legal, un riesgo operativo y un riesgo reputacional. ¿Qué diferencia hay entre el riesgo reputacional y el riesgo de contagio? ¿Qué diferencia hay entre un riesgo reputacional y un riesgo de contagio? ¿Será lo mismo? No, uno primero es rebote, o sea, viene otra empresa. Y en el otro,
¿Será que son conexos? ¿Será que son iguales? ¿Qué diferencia harán? Ambos dañan la imagen, sí, claro, pero uno puede tener un daño mayor, ¿no? Porque el riesgo de contagio también puede afectar temas legales y puede afectar temas operativos. El riesgo reputacional, pues, daña la imagen de la organización, pero las dos tienen relación, los dos tienen relación o todos tienen relación. Entonces hay que tener claro que nosotros podemos tener estos riesgos asociados a nuestras actividades, asociados a alzarlas. Ahora, ámbito de aplicación. ¿Quiénes la deben aplicar? Todas las empresas de transportes, de carga y pasajeros. ¿Cuáles son esas empresas de transporte de carga y pasajeros? Aquellas habilitadas por la Superintendencia de Transporte. Uber está o es una empresa de transporte público. Rapid, Didi, pero ¿será que es un servicio conexo? No, realmente pues no están reguladas en nuestro país. Básicamente parece que no existiera, ¿sí? Básicamente no existen o no están reguladas en nuestro país y no hay una regulación interna para ese tipo de plataformas. Por lo tanto, no dejan de ser irregulares o ilegales. Ahora, las concesionarios de infraestructura también son o deben aplicarlos, todo lo que operen, mantengan o administren infraestructura de servicio público. ¿Cuáles son concesionarios de infraestructura? ¿Alguien sabe qué son concesionarios de infraestructura? O un ejemplo, los peajes son concesionarios, ¿no? Eh, los puertos también, ¿no? Inclusive yo podría decir que los transportes, los terminales. Entonces, ellos también deben aplicar SARLAF. También el transporte especial. El transporte especial. Empresas habilitadas para este tipo de transporte especial también. Aquí vienen todos estos que también son servicios conexos que deben aplicarlo. Centros de atención, enseñanza, diagnóstico y reconocimiento. ¿Ok? Centros de enseñanza, diagnóstico, reconocimiento son centros, bueno, no son conexos, pero bueno, estos también deben aplicarlos. O sea, los centros de atención, enseñanza, diagnóstico y reconocimiento. El transporte por cable o multimodal. Aquellas entidades que realizan transporte por cable. En Colombia, ¿quiénes hacen transporte por cable? ¿Quiénes hacen transporte por cable? El Metrocable, eh, el Transmicable, pero no, también hay otros, no sé si los teleféricos también, ¿cierto? ¿Entrarían allí? Algunos parques que tengan pues este tipo de servicios. También las empresas desintegradoras, portuarias y operadores portuarios, eh, pues básicamente son empresas dedicadas a la desintegración de vehículos o servicios portuarios, también deben aplicarlo. Aquellas que hacen
La desintegración de vehículos son también empresas que deben aplicar SARLAF. Entonces, transporte público, concesiones, transportes especiales, los diferentes centros, transporte de cable y multimodal, y transporte o empresas que desintegren, que sean portuarias y operadores portuarios deben aplicar SARLAF. ¿Ok? ¿Claro? ¿Cuál es el objeto? Pues básicamente, bueno, definir una secuencia de modos de transporte y demás. Eso es básicamente. ¿No? Ahora, hay que tener claro que este enfoque es basado en riesgos y que para ello debemos tener un contexto externo y un contexto interno. ¿Ok? Este contexto externo busca identificar temas como, bueno, ¿ustedes han escuchado el famoso DOFA? ¿Sí han escuchado el famoso DOFA? ¿Saben para qué es el DOFA? ¿Saben para qué es el DOFA? Sí, ¿para qué es el DOFA? Para identificar debilidades, para evaluar la situación de la empresa, para evaluar el contexto. Entonces aquí debemos identificar esos riesgos que se encuentran relacionados al contexto de la entidad, ya sea el contexto externo como el contexto interno. ¿Ok? Entonces en el contexto externo pues hablamos del tema, es tema del ambiente cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico y demás. O sea, todo lo que tiene que ver con el PESTEL podemos utilizarlo en el contexto externo. Ahora, el contexto interno eh, está relacionado con todo lo que habla del ambiente interno de la organización, que incluye pues su gobierno, la estructura, las políticas y demás, pues es externo, es interno, perdón. Ahora debemos tener claro que hay unas herramientas para evaluar el riesgo, que ya vimos una de las herramientas, una de las matrices, y los posibles elementos o causas generadoras de riesgo, que también la vimos. Ahora, bueno, ya miramos esta parte. Eh, ¿Alguien sabe qué es una matriz de riesgos? ¿O para qué sirve esa matriz de riesgos? Para identificarlos y valorarlos, ¿cierto? Para identificarlos, no, la identificación, ¿cómo se identifican los riesgos? ¿De dónde se identifican los riesgos, señores? ¿De dónde se identifican los riesgos? No están en la matriz de riesgo, la matriz de riesgo es para valorarlos y establecer controles. ¿Dónde se identifican los riesgos o de dónde se identifican los riesgos? Lo vimos en 37.001, ¿recuerdan? Que yo les dije tres elementos o tres pasos importantes para evaluar los riesgos. D.
las debilidades o el contexto, que habla de las debilidades, fortalezas y amenazas, de la matriz de partes interesadas y de la parte legal. ¿Recuerdan que yo les dije? Es diferente eso a evaluarlo. Ojo porque a veces ustedes le dicen, ay, que toca evaluarlo. Sí, pero esa evaluación nace precisamente eh, de esa valoración o esa identificación de riesgos. Entonces, para que tengan claro que la identificación es de del contexto, la identificación está en la parte legal y de las partes interesadas, de esos tres elementos. Y tal vez de las inspecciones que ustedes hagan, también pueden identificar situaciones de riesgo. ¿Claro? Ahora deben tener claro que la Superintendencia de Transportes debe publicar o va a publicar o ya publicó una guía de cómo van a evaluar o gestionar las listas vinculantes. Déjenme, estas se las busco y se las entrego mañana. ¿Ok? Ahora hay que tener claro que hay unos roles claves como el del oficial de cumplimiento, como el de la definición de operaciones inusuales, como el de operaciones sospechosas y el de la persona expuesta políticamente. Entonces, si ustedes tienen contratos o vínculos con personas expuestas políticamente, ¿será que deben ejercerle control y evaluar los riesgos asociados a ellos a través de la debida diligencia? ¿O será que no? Simplemente tenemos contrato con estas personas o vínculos con estas personas y no hacemos nada, ni reportamos, pues no hay necesidad de reportar, ¿no? Pero sí hay que hacer el control a través de la debida diligencia. ¿Ok? Aquí no hay ningún tipo de situaciones sospechosas, pero sí hay que ejecutar un control y unos ejercicios de debida diligencia con esas personas. Ahora, las operaciones inusuales. Ojo porque las operaciones inusuales son aquellas que son irregulares, que no concuerdan con la actividad económica y que se salen los parámetros normales de la industria. Y las operaciones sospechosas son las que no se enmarcan con las prácticas normales del negocio y no han podido ser razonablemente justificadas. Unas son las que se salen del contexto de la actividad económica de la persona, o sea, pues que la persona normalmente vende ganado, pero se le dio por vender ahorita a sectores inmobiliarios o incluido en el sector inmobiliario. Ok, ahí vamos a tener una posible situación sospechosa o inusual. Otra es el tema de operación sospechosa, que básicamente no se puede justificar. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso Mauricio Leal? ¿Recuerdan el caso Mauricio Leal? ¿Recuerdan que en el video del caso Mauricio Leal, el hermano, si no estoy mal, dijo que ellos tenían una peluquería familiar y que la peluquería familiar no obtenía los beneficios que la peluquería de Mauricio y que él había adquirido viviendas y demás con recursos en efectivo? ¿Será que eso no es una operación? Eso sería una operación sospechosa o inusual. Sería sospechosa e inusual. O las dos. Las dos porque primero no concuerda con la actividad económica de la persona. O sea, él para qué va a adquirir una vivienda para comercializarla si esa persona pues realmente no, él se encarga del tema de estilistas. Por ejemplo, que esa persona quiera comprar vehículos o bueno, quiera adquirir otras empresas. Ahora sí es sospechosa porque no se puede justificar.
los recursos. Ahora tenemos un rol importante que es el rol del oficial de cumplimiento, que busca eh, promover o desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas de prevención y mitigación del riesgo. Ahora, después del descanso, miramos otra de las etapas y miramos algunas políticas relacionadas con la gestión de riesgo. ¿Listo, señores? Tomémonos un descanso normal de 15 minutos, son las 7:25, nos vemos acá a las 7:40, ¿les parece? Listo. Continuemos. Entonces, hay que mirar también, ya les habilito el chat, hay que mirar también, hay algunas políticas y manuales que ustedes deben implementar. Una de ellas es la política de administración del lavado o de los sujetos de estos tipos de delitos, cómo van a ser o cómo va a ser el compromiso de definir o aprobar una política que se permita o que tenga como manifiesto el asignar recursos y el mejorar continuamente. Esta política, o sea, uno de los procedimientos importantes es tener una política o que genere un compromiso real frente al manejo de la administración de este tipo de riesgos. ¿Ok? Entonces pregunto yo, ¿cómo construirían ustedes una política? ¿O qué debería tener la política como mínimo? ¿O cómo redactarían ustedes ese compromiso? ¿Recuerdan la política de 37.000? ¿Sí recuerdan la política de 37.000? ¿Qué contenía o qué debe contener la política? ¿Por qué tan callados? ¿Qué debe contener una política? ¿Va ganando Colombia? Están viendo el partido. Muy listo. La política debe tener un compromiso, ¿no? Debe tener la asignación de recursos. Debe generar una mejora continua y debe ser clara. Entonces, ustedes deben definir esto como una de las políticas principales y un manual de procedimientos SARLAF que debe contener una descripción sistemática y ordenada del cumplimiento de los lineamientos, entre ellos el código de ética y conducta para orientar empleados y colaboradores. ¿Ok? Empleados y colaboradores. ¿Ya hicieron su código de conducta? ¿Su código de ética y conducta? ¿Cómo orientarían? Este es uno de los temas más importantes. Ojo porque mire, el código de ética y conducta debe orientar y generar lineamientos a los colaboradores en relación al cumplimiento de este tipo de gestión de riesgos. Y adicional a ello, debe, lo que usted dice, Mónica, está bien, modificar el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque en este código de ética deben definir cuáles son los conflictos de intereses,
cuáles son las conductas reprochables, en qué se compromete cada uno a cumplir. Si no están descritas y alineadas al reglamento interno, ¿será que se pueden aplicar? ¿Será que si no están alineadas al reglamento interno de trabajo se pueden aplicar? No, ¿cierto? Entonces, ¿de qué sirve un código de ética y un código de conducta si no está alineado al código, si no está alineado al reglamento interno? Entonces, mucho no sirve. Un saludo a la bandera porque no se pueden aplicar sanciones. Ahora, hay unos temas que también debemos tener claro y es el de la contraparte. Ojo porque la contraparte, y esto es para que les quede claro, de pronto no les ha quedado, es cualquier persona natural o jurídica que tenga vínculos comerciales o negocios, ¿ok? Que tenga vínculos o comerciales relacionados con el negocio, ¿ok? Todo aquel que tenga vínculos con ustedes se le denomina contraparte. También tenemos dos tipos de debida diligencia. La debida diligencia normal, que se le da a conocer a toda la contraparte, y la intensificada, que son medidas adicionales muy intensas para el conocimiento de la contraparte, sobre todo, por ejemplo, cuando son personas expuestas públicamente. Entonces tenemos una debida diligencia que se aplica para todas las contrapartes y pues se hacen a través de la segmentación y otra intensificada para aquellas situaciones o eh, contraparte que pueda tener un mayor nivel de riesgo para conocerlo. Ahora tenemos una estructura organizacional. ¿Quién toma decisiones en en la administración o en una entidad? Pues la junta directiva. ¿Cuáles son esas funciones de esa junta directiva? Pues aprueba las políticas, los manuales, el código de ética, el tema de las actualizaciones del SARLAF y designa al oficial de cumplimiento y garantiza los recursos. Tenemos el representante legal, que es el que aprueba, estudia la evaluación de riesgos, asigna recursos y apoya al oficial de cumplimiento. Pregunto, ¿el oficial de cumplimiento debe rendir informes al órgano, a la junta directiva o al representante legal? A la junta, ¿cierto? A menos que no exista junta directiva y que solamente el órgano de gobierno sea el representante legal, que puede ser. Si no existe, pues este juega ese papel, de resto a la junta. ¿Por qué? Porque ese representante legal pues aprueba, estudia las evaluaciones de riesgos y asigna recursos. El otro garantiza, el otro dice, bueno, le voy a dar 200 millones. El otro dice, venga, miremos el presupuesto y adaptémoslo a lo que ordenó la junta directiva. Y el oficial de cumplimiento, que es el tercer órgano dentro de la estructura del SARLAF, es el que vela por el cumplimiento del SARLAF, realiza evaluaciones de riesgo, diseña y actualiza el sistema
y ejecuta programas de capacitación. ¿En qué parte dice que el oficial de cumplimiento debe reportar, perdón, no debe reportar, no, debe realizar la parte operativa en relación a los programas para gestionar los riesgos relacionados con el SARLAF? En alguna parte lo dice, ¿será que este oficial de cumplimiento debe diseñar o debe ser responsable de esas políticas o debe haber un responsable por parte de la alta dirección? Él lo diseña, claro, pero él no la ejecuta, ¿ok? Nunca. Pasa igual con las señales, él diseña las señales y dependiendo las señales, el que las debe reportar en la parte operativa al oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento es el reporte a la respectiva unidad, pero no es el que identifica esas señales. Él no puede identificar esas señales. ¿Quién identifica las señales o las operaciones sospechosas o operaciones inusuales? ¿Quién la identifica? Cada área. Muy bien, cada área. Yo no puedo porque no puedo estar en todos lados, ¿o sí? Yo lo que evalúo, pero igual yo evalúo que se cumpla. Pero aun cuando evalúe, yo no puedo evaluar todas las transacciones que haga una organización. En un mes es complejo y casi imposible. Tendría que tener un grupo auditor casi todo el tiempo para identificar cuáles fueron esas situaciones que generan sospechas, pero quien realiza son las áreas. También tenemos dos elementos importantes dentro de la estructura de la organización, que es el revisor fiscal y la auditoría interna. Estos dos últimos deben garantizar el cumplimiento de las funciones legales, el reporte, el cumplimiento de que se realicen los reportes de operaciones sospechosas y en lo posible detectar inconsistencias relacionadas con el SARLAF. Esto lo hace el revisor fiscal y lo hace la auditoría interna. Garantizan el cumplimiento, que también es papel del oficial, reporta las operaciones o verifican el reporte de las operaciones sospechosas y detectan las inconsistencias. ¿Claro? Ahora bien, hay unas etapas del riesgo. La primera está en la identificación. ¿Me acuerdan cómo es que se identifican los riesgos? Para que no se les olvide nunca. ¿Recuerdan cómo se identifican, de dónde se identifican los riesgos? Del contexto, del contexto, ¿ok? Del contexto y de la debida diligencia y la matriz legal y de las partes interesadas. De ahí se identifican. Una vez identificado, se miden o evalúan. ¿Cómo? A través de su matriz, ¿ok? A través de su matriz. Evalúan la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Sí, claro, no todas tienen, pero pueden tener auditoría interna. Eso depende. Ahora, una vez identifiquen esa información, se evalúan y de acuerdo a la evaluación que arrojen, establecen medidas de control sobre los riesgos inherentes para que estos riesgos inherentes pues reduzcan su probabilidad de impacto y si aún así el riesgo inherente que tiene un riesgo residual alto después de controles, pues si tiene un riesgo inherente, perdón, un riesgo residual alto, requiere la implementación de controles. No ISO 31000 pueden utilizarla. Entonces, en esa medición se identifican el riesgo inherente y su impacto. A esos riesgos inherentes se le ejecutan controles.
Y si aún así, después de controles en el riesgo inherente, resulta que el riesgo residual es alto, esto se debe convertir en un objetivo o en una meta a plantear. ¿Claro? ¿Claro? Por último, y una vez establecidos los controles y construidos los objetivos y programas para la emergente vigencia, se monitorea y se vigila el perfil de riesgo, se detectan operaciones inusuales y sospechosas y se aseguran los controles oportunos, integrales y eficientes. Cuatro etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Si tenemos un riesgo residual y ese riesgo residual resulta valorado con una probabilidad de impacto alto, se convierte en un objetivo, en un programa, en una meta y se busca reducir esa probabilidad de impacto de ese riesgo residual. Si en el riesgo inherente, si en el riesgo inherente ustedes ejecutan controles y evalúan después de controles ese riesgo inherente y resulta que ha bajado su perfil de riesgo a un riesgo asumible, pues simplemente se mantienen los controles que ya se han establecido. Si el riesgo inherente se establecen controles y posterior a esos controles se evalúan y se determina que el riesgo residual sigue siendo muy alto, pues se convierte en un objetivo por parte de la organización para gestionar dicho riesgo. Por lo tanto, deben hacer actividades y un programa. ¿Claro? ¿Sí te quedó claro? Las de la que les compartí con 31.000, ¿quieren que les comparta otra? Yo tengo varias. ¿Quieren que les comparta varios modelos? Sí. Tengo un modelo de vida de diligencia, pero yo les aconsejo que no se guíen de esos modelos de vida de diligencia, que mejor lo hagan ustedes mismos. Bueno, voy a mirar qué tengo ahí y les envío, porque tengo unos de vida de diligencia. Sí, listo. Voy a mirar qué tengo ahí mañana en la mañana. Antes de terminar, les comparto los que más tengo. Y el PRON. Sí, tengo algunas cosas. Lo que pasa es que no me ha acabado el tiempo. El día pasa tan rápido. Se los aseguro que pasa tan rápido. Por él se lo subo el material que Julia Coronado les entrega. Pero mañana me comprometo. Hágame un favor, me recuerdan el número de telefónico, ¿vale? Me recuerdan mañana temprano. Ahora, ¿cuánto tienen para implementarlo? Según la resolución, se tienen 8 meses, ¿ok? ¿Cuál no es cierto? O sea, se tienen 8 meses según la resolución, ¿sí? Pero también dicen que, mira, me recuerdan mañana lo que le hace falta, ¿vale? Me recuerdan mañana para subir el resto de material. Entonces, tienen 8 meses según la resolución. También dicen que cuando ocurran un reporte o una identificación de un reporte o una operación sospechosa o un AROS, ay, pero lo que pasa, Mónica, es que, pues, ya la resolución es clara, ¿no? Dice que 8 meses. Creo que es hasta noviembre el plazo para esto. Pero, pues, que otra entidad se lo solicite para una licitación, pues, eso es un requerimiento directo de la entidad, ¿no? Y ahí está la complejidad del asunto. Ahora, claro, no, o sea, ya en noviembre tienen que tener implementado todo.
controles, todo, todo. O sea, ya tienen que tener implementado todo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ocurre una operación sospechosa o no se identifican operaciones sospechosas durante un mes, ustedes tienen 10 días para realizar el respectivo reporte. ¿Ok? Si no se identifican operaciones o se identifican, si ese es para el sector transporte. Tienen 10 días para hacer el respectivo reporte y se deben divulgar o se deben verificar y capacitar internamente por lo menos cada año. ¿Ok? O sea, la frecuencia mínima de divulgación y capacitación interna es de un año. Pero los reportes lo deben hacer. Si ocurren, tienen 10 días para hacer reporte. Y para la implementación tienen 8 meses, de acuerdo a la resolución. Como les estaba diciendo, hay unas, obviamente, van a haber unas sanciones por incumplimiento por parte de la superintendencia, pero también quiero dejar aquí claro las obligaciones del oficial de cumplimiento. Una de las obligaciones es velar por el cumplimiento, ¿ok? Entonces debe asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad del SARLAF. ¿Cómo se logra asegurar la eficiencia, la efectividad y la eficacia de un sistema como este? ¿Cuál sería el mecanismo ideal para esto? Sí, los arros no se presenten. Auditar, sí. Evaluar, ¿no? Evaluar constantemente el cumplimiento. Medir con indicadores. Exacto. Entonces, en ninguna parte del sistema o de lo que establece la resolución dicen que el oficial de cumplimiento debe ejecutar. Él lo que debe hacer es asegurarse que se puedan cumplir con el sistema. Para ello debe evaluar y diseñar. Evaluar el riesgo y diseñar y actualizar el SARLA. Entonces debe diseñar las políticas, los procedimientos, los controles, asociarse con el tema con el tema jurídico, las construcciones de las debidas diligencias, las respectivas señales. Todo eso está dentro de la evaluación y el diseño. Perdón, dentro del diseño. La construcción de políticas, de las señales, de las debidas diligencias, etcétera. Eso está dentro del diseño. También, obviamente, está la de desarrollar auditorías anuales y garantizar la actualización cada 2 años del SARLAF. Entonces, cada 2 años se debe actualizar el SARLAF de acuerdo a la mejora continua. También debe verificar la debida diligencia, o sea, aparte de diseñar esos formatos de debida diligencia, debe asegurar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada. Yo les voy a preguntar algo. Si bien es cierto, él está en una de las funciones del oficial es diseñar el SARLAF, ¿ok? Como un sistema de gestión normal. Pregunto, ¿cómo se deberían actualizar las debidas diligencias? No, no tanto la auditoría, o sea, él no las va a desarrollar, pero él eh, sí va a servir de cliente de auditoría, ¿ok? O sea, a esa persona que realiza la auditoría le va a entregar los insumos y le va a decir, venga, yo necesito con ese programa de auditoría usted me audite ciertas situaciones. Él va a servir de cliente de auditoría, en otras palabras, de acuerdo a lo que he evaluado. ¿Cómo se verifican o se garantizan que la debida diligencia se encuentra actualizada? ¿A través de qué? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Ok? ¿Quién debe hacer las actualizaciones? ¿Será que el oficial de cumplimiento va a hacer las actualizaciones? ¿O debe haber un grupo encargado por parte, por ejemplo, de planeación que se encargue de el control de documentos?
y de la actualización de documentos. Seguramente hay entidades que tienen un tema dentro de planeación para que los usuarios, a medida que vayan actualizando, que vayan haciendo nuevas necesidades, vayan presentándolas y esas vayan actualizándoselas, ¿verdad? Eso puede ser la mejora continua. El trabajo más complejo del oficial aquí es el diseño, ¿ok? El diseño y la evaluación. Y el más delicado es el reporte, ¿ok? ¿Por qué? Porque al ser un sistema, las auditorías, pues no las va a hacer él, ¿no? Las va a hacer el auditor que se encargue. Y las actualizaciones al sistema la hacen a través de las mismas responsabilidades y roles que tengan cada una de las oficinas. Igual que las debida diligencia, él la puede construir y diseñar inicialmente, pero, quien corrige o modifica los formatos, pues los hacen de los usuarios. El mayor problema es que son microempresas, pero el oficial de esto pasa igual, pasar igual o pasa igual que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Quién termina realizando todo? El responsable. Y pues eso pues no debería ser, porque yo pienso que un oficial de cumplimiento que se encargue de todo, ¿cuánto creen que le podrían pagar a un oficial de cumplimiento por esa labor? Así sea una empresa pequeña. ¿Cuánto cobrarían ustedes por el diseño y la implementación y ser oficiales de cumplimiento de una entidad de esas categorías? Si ustedes les dicen hoy, venga, diseñeme el sistema, podrían cobrar, eso depende, ¿no? Si es empleado, contratista y demás. Pero ustedes deben dejar claro que si es empleado, usted no puede hacer todo en el sistema en la administración del riesgo de lavado de activos. Porque si usted se pone a hacer todo lo que está ahí, o sea, aparte de que construye y forma formatos, documentos y demás, pues se pone a verificar constantemente que se estén realizando los controles y demás, pues seguramente el tiempo no le va a alcanzar y va a tener un problema con el tema de los reportes, porque los reportes deben hacerlo varios, ¿verdad? ¿Ok? Sí, están más o menos por tercerización, como 1.600.000, como dos salarios mínimos está alrededor. Y por el diseño está, no sé, entre 4 y 5 millones de pesos está eh, esa implementación, ese diseño. ¿Ok? Y más o menos se cobran salarios mínimos. Es que eso debe cobrarse en salarios mínimos. La tercerización del oficial de cumplimiento, que puede ser entre uno y dos salarios dependiendo del volumen, ¿no? Pero igual hay que tener en cuenta muchísimo eh, el tamaño de la entidad y el volumen de las transacciones que haga. ¿Ok? Ahora, ¿por qué creen que es necesario tener en cuenta el volumen de las transacciones para designar un valor dentro del trabajo de su oficial de cumplimiento? Para estas empresas no es necesario un volumen. No establece ni siquiera los 500 salarios mínimos, no establece valores. Simplemente dice, hay que implementarlo. Por ejemplo, la superintendencia sí se implemente SARLAF,
después de superar los 40.000 salarios mínimos, pero aquí no, o medidas mínimas, todos son todos, ¿sí? ¿Qué aplica para todos? Independientemente si gana 5 millones de pesos o gana 500 millones de pesos, todos. Entonces, venga, ojo porque esas son las obligaciones que tiene el oficial de cumplimiento y entre las obligaciones está realizar el reporte de operaciones sospechosas. Ahora, el revisor fiscal, pues como les había dicho, pues es el que garantiza el cumplimiento de las funciones legales de la organización y obviamente se o debe hacer un énfasis en los reportes de operaciones sospechosas. ¿Ok? ¿Ok? Esos informes de reporte de operaciones sospechosas y el informe anual al máximo órgano, este revisor fiscal deben garantizar esto. Entonces, señores, su revisor fiscal debe jugar un papel más importante aquí, si es que lo tienen. ¿Ok? Si es que lo tienen. Adicional a ello, pues si tienen un revisor, bueno, y pregunto yo, ¿y cómo van a hacer el tema de las auditorías internas para ese sistema? ¿Tercerizan? Ojalá puedan tener un control interno, si no les toca tercerizar. Y el oficial de cumplimiento en este caso debe jugar un papel de ser líder del grupo de control interno para ese SARLAF. Claro, la idea es que conozca, ¿no? Plan estratégico de seguridad, es que hay harto trabajo frente a eso. Yo también conozco mucho. Bueno, ¿qué pasa? Miren, el oficial de cumplimiento para esta resolución debe ser técnico, tecnólogo o profesional que demuestre conocimientos en frente a administración del riesgo. ¿Ok? Mm, ¿Cómo se demuestra conocimiento frente a administración del riesgo? Con un diplomado, ¿verdad? O con una especialización. Y experiencia. ¿Será que si una persona fue revisor fiscal en una entidad y siempre ha trabajado como auditor, puede ser oficial de cumplimiento? ¿Cierto? Ah, bueno, teniendo la formación, ¿cierto? Teniendo la formación. No tengo. Mañana le averiguo, Nati. La verdad es que estaba un poco alejado de este tema porque pues, es que estoy con otros temas, pero mañana le averiguo, Nati. Entonces, sí, puede ser un auditor, una persona que lleve años de experiencia, porque eso se trata de la gestión, de que conozca la gestión, no solamente es que tenga conocimiento, que sea experto en oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el tema es relativamente nuevo y casi no vamos a encontrar personal capacitado. Posiblemente vamos a establecer, ¿ok? Por ejemplo, una persona que sea auditor, ¿ok? Sea auditor, pero tenga conocimiento en 37.001. Ah, el tema ya cambia, ¿no? Hay otro tema que también debe acreditar el curso y las constancias de los cursos virtuales. ¿En dónde? En la OIAF. Ustedes ahí tienen, de hecho, ustedes ingresan a la página y pueden hacer los cursos virtuales. Otro tema es que, por ejemplo, así sea oficial de cumplimiento tercerizado, debe tener máximo 10 empresas. ¿Ok? Presente 12 veces el examen final y lo perdió. Eso también debe aportarlo, se debe mirar ese ejercicio. También, ojo, porque el oficial de cumplimiento debe tener máximo 10 empresas. ¿Ok? Bueno, como les estaba diciendo, código de ética, manual de procedimientos y políticas, importante. Y, ojo, porque el oficial de cumplimiento, como les dije, puede ser técnico, tecnólogo.
En la página de la IAF ustedes van a encontrar cursos de formación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de conocimiento del cliente? Si es persona jurídica, por lo menos deben conocer la razón social, el NID. ¿Ustedes saben cuál es el certificado de representación y asistencia legal? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese certificado? El de Cámara de Comercio, ¿verdad? El que emite Cámara de Comercio. Entonces, ese debe ser uno de los elementos importantes dentro de este reporte o de este conocimiento del cliente. Tenemos que pedirle la razón social, el NID, eh, la actividad económica, donde miramos las actividades económicas de una persona, de una empresa, donde miramos las actividades económicas de una empresa. En el root, entonces hay que pedirle el root, ¿sí o no? Y en Cámara de Comercio también salen los códigos CIR. Bueno, la declaración de origen de bienes y fondos también hay que pedírselas. Hay que pedirles información frente al domicilio, dirección y teléfono, conceptos o datos frente al representante legal y el apoderado. Hay un certificado que se llama el certificado de composición accionaria y de socios mayoritarios. ¿Sí no lo he escuchado? Sí. En donde evalúan o se establecen quiénes son los socios mayoritarios de una empresa y cómo está la composición de las acciones. ¿Para qué? Para poder identificar el beneficiario final. Muy bien. Las cuentas que tenga esta entidad y sobre todo si tiene movimientos o en moneda extranjera. Eso como para las personas jurídicas, para conocer a ese cliente. Razón social, certificado de existencia, actividad económica, declaración de origen, domicilio, representación legal, entre otros. Y para las personas naturales, pues tenemos el nombre, el número y tipo de identificación, dónde nació, cuál fue el lugar de nacimiento, cuál es la actividad económica que esa persona desempeña, eh, declarar el origen de los bienes y fondos, eso también lo tiene que hacer la persona natural, el domicilio, dirección y teléfono, las cuentas que tengan y si tiene alguna actividad en moneda extranjera. Entonces, digamos que este procedimiento para el conocimiento del cliente varía. Si es una persona jurídica, tiene más requisitos. Si es una persona natural, pues obviamente menos. Pero los dos deben declarar el origen de los bienes y fondos. ¿Ok? Y debemos tener claro que los dos deben entregar información sobre su actividad económica. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando hacemos transacciones con alguna persona que tenga ciertos montos, pues debemos solicitarle toda esta información para conocerla. ¿Ok? Y no vernos inmersos en un tema de riesgo de contagio. Y por último, tenemos las famosas debida diligencia. La debida diligencia intensificada y la debida diligencia normal. ¿Ok? Que busca, pues, obviamente, monitorear y realizar, pues, obviamente, las consultas en listas de vinculantes. Las debidas diligencias intensificadas van más a las contrapartes de mayor riesgo, a las personas expuestas, a los países no cooperantes, a las transacciones con activos virtuales, y pues estas requieren de aprobación de la alta gerencia para la vinculación. O sea que si ustedes tienen una persona expuesta políticamente, eh, en la UIAF aparecen todos y en la superintendencia también aparecen todos. Pues ustedes deberían solicitar a la alta gerencia la vinculación.
Eso también depende. Ustedes pueden solicitarlo si genera, si por ejemplo es una persona expuesta políticamente, si ustedes van a hacer algún tipo de vínculo contractual o algún tipo de situaciones, pues por ejemplo una entidad financiera, pues pueden solicitarle las declaraciones de renta, ¿no? Y si no, pues declaraciones de renta. Y para una empresa, pues puede ser el RUP también, el RUT, que ahí también aparece la información financiera y los indicadores. Todo eso depende porque ustedes deben construirlo y para eso su oficial de cumplimiento debe encargarse de esa gestión. Recuerden que tienen 8 meses, que deben contratar o nombrar a un oficial de cumplimiento. Recuerden que también tienen que gestionar controles frente a ello, entre otros. Bueno, señores, la verdad me siento un poco con dolor de cabeza. No voy a dar el partido, pero creo que es bueno dejar hasta aquí. Les agradezco por el día de hoy. Mañana culminamos el diplomado y trataré de subirles, de verdad, mañana les trato de subir todo el material. Discúlpenme si a veces no alcanzo eh, a responderles en el día. He tratado de responderle a todos. Si necesitan alguna asesoría, me avisan. Yo les di mi número de teléfono, ustedes lo tienen. Eh, pues cualquier cosa me avisan. No, pero ya les subí material suficiente. Créanme que ya les subí material suficiente. Pero yo los que hacen falta les voy a subir ahí. Lo que les prometí les subo. ¿Ok? No, se los subió Julia. Julia se los entrega. Porque yo lo que ya tienen, ya se les entregué. Ahí es suficiente para implementar 37.000 y para implementar Sarla. ¿Ok? Ya mi número, pues se lo voy a compartir. Listo, señores. Vemos mañana, Dios mediante, que descansen.